Las entradas al recinto están vigiladas por los genios del cielo, 27 gigantes de piedra que flanquean ambos lados de la calzada que conduce a Angkor Wat, la cumbre del arte Jemer. Equilibrio, armonía, sentido del ritmo, de la proporción y de la perspectiva. Henri Mouhot, en el relato de sus viajes por los reinos de Siam, Camboya y Laos, lo describe así. Más allá de un ancho espacio, desprovisto de toda vegetación, se eleva y extiende una inmensa columnata coronada por 5 torres en forma de flor de loto. Ante el profundo azul del cielo y el intenso verdor de los bosques que sirven de fondo a esta soledad, las líneas de una arquitectura a la vez elegante y majestuosa me parecieron el perfil monumental del gigantesco cementerio en el que reposa toda una raza desaparecida. La belleza y femineidad de las apsaras, ninfas celestiales y hermosas bailarinas del universo acompañan al viajero en su caminar por Angkor Wat. Pero la historia reciente de Camboya está muy lejos de aquel esplendor de antaño. En 1975, Salot Sar, más conocido como Pol Pot, sumergió a sus ciudadanos hasta lo más profundo del infierno. Mientras la vecina Vietnam se encontraba inmersa en una encarnizada lucha contra el invasor americano, Pol Pot funda el clandestino Partido de los Trabajadores de Kampuchea, un movimiento ideado a principios de los años 50 en las aulas de la Universidad de la Sorbona de París, donde Pol Pot estudiaba gracias a una beca. En 1965, en una visita a China en los inicios de la Revolución Cultural, Pol Pot descubre definitivamente la línea radical. Una revuelta campesina sirve para declarar el inicio de la lucha armada. Pero Pol Pot y su ejército de jemeres rojos no desarrollarían su visión de una sociedad revolucionaria hasta que lograsen conquistar el poder absoluto. La escalada de la guerra norteamericana en Vietnam en 1969 provocó que los acontecimientos se precipitaran. El golpe de estado del general Lon Nol y la proclamación de la República Jemer desencadenaron la guerra civil. 5 años más tarde, en abril de 1975, los jemeres rojos logran conquistar la capital, Phnom Penh. La población, harta de la guerra, recibe a los vencedores como héroes portadores de la paz. Lo que nunca hubieran imaginado es que ese mismo día iba a dar comienzo una pesadilla que duraría 4 años. Lo peor estaba aún por llegar. Inmediatamente comienza la evacuación masiva de la capital y la población es internada en comunas obligada a trabajos forzados, iniciándose un régimen de terror absoluto con la anulación de los derechos elementales. En cuestión de horas, Phnom Penh queda desierta, aboliéndose cualquier forma de propiedad. Los mercados, la moneda, los medios de comunicación, el teléfono y el correo desaparecieron. Pol Pot, el hermano número 1, por fin podía poner en práctica lo que tanto tiempo había estado soñando. Los intelectuales tienen que aprender de los jóvenes campesinos analfabetos. Todo aquel que había recibido educación secundaria estaba destinado a la ejecución. Llevar gafas o no tener callos en las manos se convirtieron en un elemento mortal. El 90% de los médicos fueron asesinados. Los bebés se mataban estrellándolos contra los árboles y miles de camboyanos fueron aniquilados mediante golpes de azada para ahorrar munición. Las tierras de Camboya pronto se inundaron de cadáveres en un holocausto comparable al de Hitler o Stalin y que costó la vida a 2 millones de personas, es decir, a 1/3 de la población. Toul Kork, un suburbio de Phnom Penh, fue el lugar elegido para enterrar a más de 20.000 asesinados. En la actualidad, aún se pueden apreciar las fosas comunes del lugar más espeluznante del sudeste asiático. En el centro de Toul Kork, un monumento al horror recuerda lo que puede ser capaz de llegar a hacer el ser humano.
Y lo más macabro todavía es que los asesinos eran chicos y chicas de entre 10 y 15 años que fueron convertidos en máquinas de matar a base de sesiones de adoctrinamiento político. Yen Pang fue uno de estos jóvenes reclutado en un monasterio cuando tenía 11 años. Pol Pot no fue el impulsor del genocidio, todo lo contrario. Él consiguió aumentar la producción de arroz y había comida para todos. Si le hubieran dejado gobernar más tiempo, este país se hubiera desarrollado. Los verdaderos causantes del holocausto fueron los vietnamitas, que nos odian. Ellos se infiltraron en nuestras filas y manipularon a los ignorantes líderes locales para extinguir nuestra cultura. El colegio católico de Tuoles Paris fue convertido por el régimen democrático de Kampuchea en el principal centro de detención e interrogatorios de la policía política. Conocido como S-21, representa el mayor símbolo del terror polpotista. Sus archivos ofrecen detalladas y espeluznantes informaciones sobre los prisioneros que pasaron por sus dependencias. Los interrogatorios eran efectuados por jóvenes fanáticos deseosos de apuntarse un éxito. Si la víctima confesaba algún delito, se le condenaba a muerte. Y si no, moría a manos de los torturadores de un garrotazo en la cabeza. Los cautivos debían escoger entre 3 acusaciones básicas para declararse culpables si querían que cesasen las torturas: ser agentes de la CIA, del KGB o de los servicios secretos vietnamitas. Era tal el castigo que recibían a diario que muchos de ellos no aguantaron y se quitaron la vida arrojándose desde los pisos superiores. Para evitar estos suicidios, los Jemeres Rojos alambraron todas las fachadas del edificio. A la hora de aplicar las torturas, los verdugos no distinguían entre una frágil anciana, una inocente niña o un periodista extranjero que no pudo abandonar el país a tiempo. En 4 años, más de 17.000 personas fueron ejecutadas en el campo de concentración S-21. En una de las dependencias aún siguen amontonadas las ropas de aquellos inocentes exterminados por su propio pueblo. Solo 2 personas lograron salir con vida de la cárcel gracias a sus habilidades artísticas. El escultor Im Cham se salvó porque debía terminar un busto de Pol Pot. Hoy es la primera vez que In Chan regresa al campo de concentración desde que fue liberado. Bang Nhat, el otro superviviente, fue el retratista oficial de Pol Pot y el autor de las pinturas sobre las atrocidades que hemos visto anteriormente. Son los testimonios de un pasado que Bang Nhat ha querido inmortalizar en sus lienzos para que la humanidad no olvide lo que ocurrió en Camboya. Debíamos levantarnos a las 4 de la madrugada y hacíamos media hora de gimnasia con los grilletes de hierro en los tobillos. Aunque estábamos semidesnudos, todas las mañanas éramos registrados. Después nos obligaban a permanecer tumbados en el suelo el resto del día. Estaba prohibido sentarse y tampoco podíamos hablar. A menudo nos azotaban la espalda con una caña de bambú y solo comíamos una vez al día un poco de arroz. El 15 de abril de 1998, Pol Pot fallece a los 70 años de edad
en una pequeña choza dentro de la selva tailandesa, donde se había refugiado con los últimos Jemeres rojos. Su fallecimiento se produjo en un momento muy oportuno, cuando Bill Clinton había iniciado los trámites para que fuera capturado y juzgado.